Hola, hoy quiero compartir con ustedes una pregunta con la que me he enfrentado muchas veces a lo largo de mi carrera y que tiene que ver con cuáles son las claves o cuáles son los consejos para crecer en una corporación o para crecer en mi carrera profesional. Em, Arranco diciendo que lo primero que hay que tener es un sueño, ¿sí? Un sueño que tiene que ver con aquel lugar al que quiero llegar. Y además, quién quiero ser en la vida. Y a veces ese sueño no es solo un sueño que tenga que ver solo con la carrera, con el desarrollo profesional, sino conmigo como persona. Así que seteado ese sueño, nos indica el norte hacia donde nos queremos dirigir. Sugiero que a ese sueño no le pongamos un tiempo. Decir a los 50 años me quiero retirar o a los 40 años quiero ser director general de una compañía, no es algo que yo sugiera, porque ponerle un tiempo muchas veces nos coloca en una situación de frustración si eso no termina de suceder en el momento que uno se ha planteado inicialmente que lo iba a conseguir. Por supuesto que planteo ese sueño hay que definirse objetivos y objetivos de más corto plazo. Eh, Esos pasos de carrera que yo voy a ir dando que me aproximen a ese sueño que tengo en el largo plazo, ¿sí? Cuando yo empecé mi carrera, hace muchos, muchos años atrás, mi primer objetivo era trabajar en una compañía grande, ¿sí? Eso es lo que yo quería hacer. Yo estaba terminando la universidad y básicamente lo que quería es entrar en una gran compañía que me permitiera entender cómo se trabajaba ahí, pero además mostrar cuáles eran los caminos por donde yo podía transitar para alcanzar aquel sueño que yo tenía. Tengo que ser sincero y yo los primeros años de mi carrera no tenía un gran sueño, ¿sí? Pero a medida que fui avanzando y conociendo cómo se movía una compañía, qué cosas me gustaban a mí y hacia dónde me quería dirigir, decidí que algún día yo quería ser director general de una compañía. Una vez definido ese gran sueño que yo tuve, empecé a definir cuáles eran esos objetivos de corto plazo que yo debía ir siguiendo para alcanzar esa meta. Definidos esos objetivos, obviamente, no siempre el camino es uno solo. Puede haber varios caminos que nos conduzcan a ese destino final. Yo sugiero, cuando uno define hacia dónde quiere llegar y el camino que uno quiere recorrer, que esté abierto a nuevas opciones. Yo he tenido distintas opciones de llegar a mi sueño y las he ido tomando en el camino. Un tema muy importante que creo que vale la pena para todos es cada uno de nosotros escribe su propia historia. No hay nadie escribiendo nuestra historia por nosotros. Cuando uno es joven y cuando uno no, es no tan joven, cree que el Departamento de Recursos Humanos está definiendo y escribiendo esa historia profesional para nosotros. O mi jefe está preocupado por qué es lo que voy a hacer y cómo se ocupa de acompañarme en ese camino. Esto puede suceder así, pero la realidad es que la única persona que está el 100% del tiempo pensando en ese recorrido somos nosotros. El único gerente de recursos humanos de la carrera de cada uno de nosotros es uno mismo. Así que mi recomendación es estén atentos a eso y sean ustedes los protagonistas de su propia carrera. Otro de los puntos para mí importantes es no ser cortoplacistas, ¿sí? Y cuando digo cortoplacistas, digo muchas veces podemos estar tentados por una decisión donde el driver fundamental sea el dinero. Yo recomiendo, si bien el dinero es importante, obviamente nos va dando bienestar y nos va dando acceso a muchas cosas, es que si el driver de una decisión es únicamente el dinero, está siendo una decisión equivocada. Las decisiones tienen que ser decisiones de carrera, decisiones de desarrollo profesional. Si las decisiones que tomamos son las correctas, tarde o temprano el dinero va a acompañar esa decisión, pero es mucho más gratificante para cada uno de nosotros pasar el día a día haciendo lo que le gusta y haciendo lo correcto que habiendo tomado una decisión solamente por el dinero y que nuestro día a día no sea ese que nosotros deseamos. Creo que otro tema importante, y recién lo mencioné, es actuar haciendo el bien, actuar haciendo las cosas con integridad. Si uno hace
el bien, si uno hace lo que está bien, si uno es íntegro, al final siempre los resultados son positivos. Así que recomiendo tomar las decisiones correctas. Cuando tengan que tomar una decisión de carrera, piensen, ¿esta es la decisión correcta? ¿Estoy haciendo el bien o estoy tomando una decisión que tiene alguna duda en cuanto a la integridad o en cuanto a con quién quiero trabajar o cómo lo debería hacer? Eso para mí también es súper, súper importante. Creo que es importante, y no solo en la actividad de desarrollo profesional, siempre mantener el foco, mantenerse enfocado en lo que uno está haciendo y mantenerse con el foco puesto en uno mismo. Es muy tentador y es muy fácil a lo largo de nuestra carrera, inclusive de nuestra vida, siempre estar mirando el jardín del otro, siempre estar mirando la carrera del otro. A fulanito lo hicieron manager antes que a mí. Pepito fue director antes que yo. La carrera, como todas las cosas en la vida, tiene altibajos y hay momentos en que uno está arriba y hay momentos en que uno está abajo y tiene que saber entender que esos momentos existen. Hay momentos en que uno acelera más que otro y hay momentos en que la otra persona acelera menos y yo, pero esa carrera no tiene sentido. La carrera es una carrera contra uno mismo. Y acá hago una analogía con mi parte profesional. Yo no corro carreras, no corro maratones para ganarle a nadie. Corro maratones y carreras para superarme a mí mismo. Entonces, escriban su propia historia y no se comparen con otros. Compárense consigo mismo, que esa es la única forma en la que ustedes pueden estar enfocados en su mismo, en su carrera e ir hacia adelante en el sentido que ustedes quieren. Creo que otro tema importante y creo que hay que tenerlo en cuenta es estén seguros de que están disfrutando lo que hacen. Estén seguros de que están en un ambiente laboral favorable. ¿Sí? Estén seguros de que más allá de ese objetivo a largo plazo, más allá de ese objetivo a mediano plazo, mi día a día es un día a día satisfactorio, es un día a día en el que me siento cómodo, es un día a día en el que me siento bien, es un día a día en el que me siento rodeado de la gente que quiero, o de la gente que me ayuda, o de la gente que me apoya. Otro de los temas importantes es las decisiones de carrera, las mejores decisiones de carrera son las que cada uno toma por sí mismo. En innumerables oportunidades, cuando he tenido colegas o subalternos que han decidido irse a otra compañía o moverse de posición y salir de mi equipo, siempre les dije y sostuve, las mejores decisiones son las que toma cada uno. Cuando uno toma una decisión por sí mismo y 100% convencido de que es lo correcto, uno nunca se equivoca. Probablemente uno puede tomar una decisión y después darse cuenta que esa decisión no fue la mejor decisión, pero eso no fue un error. Seguramente sea un aprendizaje. Y a mí también me sucedió a lo largo de mi carrera, en algún momento, después de mi primer trabajo, que elegí una compañía nueva, en parte por un título y en parte por dinero, que ese trabajo no fue lo que yo esperaba. Y yo por un momento podría haber sentido que me equivoqué. Y en realidad tomé una decisión incorrecta, pero esa decisión me abrió después las puertas a una carrera que hice en donde más tiempo estuve a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Disfruten el día a día, hagan lo que está bien, enfóquense en lo que tienen que hacer, que esa es la fórmula del éxito. Recuerden esto de ser el protagonista y el escritor de mi propia historia. Les voy a contar un poco algunas decisiones trascendentes de mi carrera que tienen que ver con, por supuesto, la primera decisión de trabajo de la que ya les conté. Quería entrar en una gran compañía. Después tuve una gran decisión cuando cambié de un proceso a otro. Yo quería... soy ingeniero industrial y decidí, bueno, empezar por una industrial, pero a los 2 años y medio, me di cuenta que a mí lo que me gustaba era el marketing, a mí lo que me gustaba eran los negocios. Y ahí fue la primera vez que fui el gerente de recursos humanos de mí mismo y tomé o pedí la decisión de darme una oportunidad en marketing y así fue. También tomé la decisión que les acabo de contar, les conté hace un ratito. En un momento decidí cambiar de compañía. Lo decidí porque había sentido una frustración donde estaba, pero también por la ambición de tener un mejor salario, por la ambición de acelerar mi carrera, por la ambición de
pasar a una gerencia. Y de vuelta, esa decisión que la tomé yo por mí mismo, al final uno podría haber dicho, bueno, fue una decisión incorrecta. Tomé el riesgo, lo hice, fui adelante y después corregí y me abrió las puertas hacia otra compañía. En otra oportunidad también, no estaba contento con un jefe que tenía y decidí en una reunión pedir un cambio de posición, ¿sí? Sin una charla previa, pero era mi momento, era una relación que no estaba funcionando como necesitaba y yo sabía que si me enfrentaba con esa conversación no iba a ser satisfactoria, entonces decidí levantar la mano y pedir un cambio de posición. Por supuesto que otras decisiones importantes de carrera tienen que ver con dónde quiero trabajar. Yo en algún momento tomé la decisión familiar y personal de emigrar de país. Y yo respeto a todos aquellos que deciden quedarse en su mercado, quedarse en su país, pero obviamente cuando uno toma la decisión de tener una carrera internacional, esa carrera obviamente hace que tu mercado y tus posibilidades sean más grandes, sobre todo en compañías grandes. Las compañías grandes dan esa posibilidad de moverse hacia otros lugares. Y después creo que después de mucho tiempo en una posición, yo quería acceder a ese sueño, que era ser director general de una compañía. Tuve paciencia, porque eso no llegaba, pero tenía que llegar el momento correcto, hasta que ese momento llegó y tomé la decisión de moverme nuevamente con mi familia a otro país. Y definitivamente tuve ese premio de haber llegado al lugar que había soñado. Y tengo que ser sincero, pero también abierto con ustedes, y fue la mejor posición que hice en mi vida. En un país nuevo, en un lugar, en un momento complicado, porque cuando yo empecé en la posición en Ecuador había empezado la pandemia, pero definitivamente disfruté como nadie aquel momento de dirigir una compañía, de ser el guía, de ser quien tomaba decisiones, quien formaba equipos y quien dejaba un legado en una compañía. Y después tomé también decisiones personales, como es retirarme y regresar al mundo o incorporarme al mundo de profesional independiente, y a partir de ahí este último proceso que vengo realizando, esta nueva carrera, aprendiendo cosas nuevas, certificándome de coach. Siempre a lo largo de todo este recorrido, fíjense que les cuento las decisiones que fui tomando a lo largo del camino porque me trajeron hasta el lugar que estoy. Entonces, para ir terminando, no, creo que aquellos nos son no tomar decisiones de corto plazo, no tomar decisiones por dinero, no compararse con otros. Si tú haces esas cosas, probablemente no encuentres el resultado final. Enfocarse en uno mismo, enfocarse en mi carrera, enfocarse en decisión de aquel sueño en el que quiero llegar y ir viendo los caminos que me llevan hacia ese lugar. Este es un poco mi aprendizaje y mis recomendaciones, así que espero que les haya servido, que les guste, y obviamente para hacer algo más grande que esto o consultarme cualquier cosa, ahí tienen mis números de contacto para que podamos conversar.